Hola, chicos, bueno, el video, este video es para ir adelantando parte de los temas que están un poco atrasados por el asunto de la incapacidad de la maestra. Vamos a estar así viendo algunos temas. En específico, bueno, ya se vieron algunas actividades eh, que se pusieron en la plataforma para que vayan trabajando, que son de conceptos básicos como globalización. Y bueno, básicamente para entender como ese trasfondo tenemos que comenzar a trabajar temas relacionados con historia de otras culturas y cómo se desarrollan estos fenómenos sociales que conocemos en la actualidad como la globalización precisamente, ¿no? Como habrán visto, bueno, globalización es un concepto que hace referencia a la mayor conectividad de las comunidades en la actualidad, es decir, hay una conectividad en todos los sentidos, desde lo económico, lo cultural, eh, lo gastronómico, etcétera. Entonces tenemos que prácticamente todos los implementos o cosas que usamos son producto de la globalización. Por poner un ejemplo, los chicos llamados o chicas llamadas otakus que son fanáticos o más bien seguidores de la cultura pop japonesa, del anime, del manga, etcétera, un montón de variantes, así como los chicos que les gusta el K-pop, etcétera, son pues ejemplos muy claros de globalización en el sentido de que si bien nacen en Guadalajara o en México, están consumiendo cultura de otros países y así podemos ir uno por uno. Hay un montón de ejemplos de este tipo de consumo y adopción de prácticas culturales que devienen de este intercambio de la globalización, ¿no? Eh, Algunos son muy claros, como en el caso de estas personas que les interesa la cultura pop oriental, pero lo vemos desde la comida china que cualquier persona llega a consumir en el centro, no sé, un buffet de comida china. También, por ejemplo, a los que les gusta el rock, que consumen rock en inglés, etcétera, hasta cosas tan básicas como el celular, ¿no? Los celulares son producidos esencialmente fuera de México o por marcas no mexicanas. Entonces vemos una serie de complementariedades que derivan de esta conectividad mayor entre todos los países y pues la misma pandemia que nos mantiene en clases virtuales es parte de lo mismo, ¿no? En este sentido, la pandemia es un fenómeno también global, porque si bien se origina en China, la pandemia se expande tan rápidamente gracias a la conectividad. No quiere decir que no se hubiera expandido a lo mejor fuera de China antes, pero como la conectividad es mayor en estos años que hace, no sé, 50 años comparado con eso, facilitó la expansión rápida del virus, ¿no? O del COVID. Entonces, bueno, este fenómeno de globalización es un fenómeno antiguo, nace, ya vamos a ver después ese tema, con la era llamada era de los descubrimientos, que es la época en la que se enmarca el descubrimiento de América, pero no solo el descubrimiento de América, sino de un montón de rutas comerciales y países que van a explorar los europeos. Entonces, en general, este concepto de globalización es uno de los más básicos, ya lo están viendo en las actividades y creo que es fácil de entender. Y bueno, otro básico es ciudadanía que es un concepto que se origina en la antigua Grecia. Ciudadanía hace referencia a un adulto mayor de edad y libre o sea, un adulto mayor y libre, o sea, porque en esa época, hace 2500 años, había esclavos, que puede votar en la Asamblea de Atenas, ¿no? Entonces, es una manera como de empezar a distinguir a los habitantes de la ciudad que tienen derechos políticos y a eso se refiere, ¿no? En su origen.
En su origen del concepto de ciudadanía estaban excluidas las mujeres. Con los años, cuando se retoma el concepto de ciudadanía, es después de la Revolución Francesa, como una manera de distinguirse del concepto de súbdito, que los súbditos pues son básicamente todos los que están al servicio del rey. Entonces, una manera de decir o de reivindicar que tenemos derechos como seres libres de la voluntad del rey o de los reyes o del gobierno, es reivindicarte como ciudadano. Entonces, por eso ciudadano ahora tiene un concepto más amplio y bueno, abarca a todos los habitantes de un país, independientemente de su sexo, religión, identidad de género, etcétera, orientación sexual o condición económica. Entonces, tan ciudadano mexicano es un indígena Setzal o Tzotzil o Mije o Zapoteca de México, del sur de México, como lo es un mexicano nacido en Colinas de San Javier, ¿no? O en Andares, o en, no sé, en Polanco, en la Ciudad de México, que es una zona también de de mucha plusvalía, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues ciudadano ya es un concepto más amplio, ¿no? Es cualquier aplicable a todos en el sentido que somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos políticos, ¿no? Como parte de este país. Y bueno, eso queda claro. Entonces, ciudadanía mundial está haciendo referencia a cómo con el tiempo hay mayor conectividad entre los ciudadanos del mundo y la manera en que cada vez es más difícil o más fácil, más bien dicho, integrarse a otras culturas y redes económicas y políticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, se concibe ya el mundo como una entidad más interconectada. Entonces, creo que eso también no es muy difícil de comprender. Y bueno, ya para iniciar con uno de los primeros temas del libro y del contenido programático, está, bueno, el origen o el mundo previo a la era de los descubrimientos, en el entendido que la era de los descubrimientos a partir del siglo XV, o sea, de 1400 en adelante, es una época compleja y que tenemos que comprender de qué mundo vienen los europeos para entender por qué salen a descubrir otros países o a conquistarlos o a migrar, ¿no? Y cómo esto va a dar origen a esta interconectividad de los 5 continentes. Bueno, en ese contexto, aquí hay un asunto también pandémico. En 1347, en la península de Crimea, al sur de lo que hoy es Rusia y la frontera con Ucrania, digamos un oscuro rincón de Europa Oriental, se nace o empieza a producirse una plaga muy fuerte, una peste que se conoce posteriormente como la peste negra, por el color que creaban las heridas que dejaba. Entonces, la llamada peste negra, o también llamada peste bubónica, por las bubas o grandes inflamaciones que causaba en la piel, se expande desde el este de Europa. Se cree que su origen es asiático, que viene del centro de Asia, no de China, sino más bien como de la zona entre Afganistán, Kazajstán, países del centro de Asia, y aparece en las crónicas por primera vez en esta parte, en Crimea, y de ahí se expande a través del comercio de manera muy rápida. Entonces, a partir del comercio que los italianos tenían desde Crimea hasta Italia y otras partes de Europa, se expande la peste negra y la peste negra pues va a causar una devastación muy fuerte de millones de muertos, muchísimo peor que el COVID, o sea, inconcebiblemente peor que el COVID. Además es una era sin vacunas, sin medicinas, etcétera, sin antibióticos, y pues esto genera una mortalidad muy grande y fácil Europa pierde una cuarta parte o más de su población total. Esto va a causar una crisis económica. Bueno, estamos viviendo una crisis económica, por ejemplo, derivada del COVID,
pero de dimensiones menos extremas que la que causa la peste negra, por el tema de la mortalidad, ¿no? Aquí la crisis económica la generó la cuarentena, encerrarse, pero en esa época la crisis la causó la falta de mano de obra. De repente hubo tantos muertos que aldeas enteras desaparecieron, muchas familias murieron completas, hubo oficios que casi se extinguieron, y esto va a generar un efecto económico. Bueno, hay menos mano de obra. Ahora los ricos o las personas que requieren esta mano de obra van a tener que pagar más por la misma mano de obra que tenían antes de la peste negra. Y esto también pues va a tener un efecto también hasta en más guerras o más problemas entre los países europeos, y al final estos cambios pues tienen como resultado que los reyes se vuelven más poderosos que el resto de sus nobles o la nobleza. Los reyes adquieren más poder porque la nobleza pierde servidumbre, o sea, campesinos que trabajan sus tierras, pierde tributos, y a la vez tiene que gastar más en mantener su estatus de vida y pagarle más a los campesinos y obreros, porque ahora son menos y la mano de obra está más escasa. Entonces, esto genera un cambio económico que dispara pues una serie de cambios sociales. También genera mayor conciencia y libertades, mayor prosperidad en ciertas regiones, y 3 años después que acaba la peste negra, después de 1350, pues Europa ha cambiado y seguirá cambiando gracias a esta pandemia. Entonces, pues ese proceso de la llamada peste negra, que una de las muchas teorías dice que se originó a través de las pulgas de las ratas, que es la versión más extendida, generó pues una serie de cambios, como se comenta. Entonces, el principal pues va a ser el debilitamiento del poder de los nobles, crece el poder de los reyes, y el creciente empoderamiento o mejora de condiciones de vida de la clase obrera a largo plazo, ¿no? Entonces esto genera también un mayor crecimiento de varias ciudades, también del comercio, una mayor oferta y demanda, y por lo tanto un mayor circulante económico, y esto va a favorecer la expansión de nuevas rutas comerciales, ¿no? Entonces los europeos tienen un renacimiento económico después de esta crisis, están queriendo consumir más. ¿Y de dónde quieren consumir más cosas? Pues de Asia, en especial productos que vienen de China y de Medio Oriente, y están gastando cada vez más. El problema es que justo para esas fechas, algunas décadas después, se cierran las rutas del Medio Oriente porque un nuevo imperio surge en la región, el Imperio Turco, que va a impedir que los europeos tengan acceso a esas rutas comerciales, y al verse bloqueadas las rutas comerciales, los europeos no tienen otra opción más que buscar nuevas rutas, nuevas maneras de llegar al comercio asiático, porque los intermediarios, que son los árabes, ahora están sometidos por los turcos, que no favorecen el comercio con Europa. Entonces, esto genera pues una serie de viajes patrocinados principalmente por comerciantes, pero también los reyes de varios países empiezan a invertir, primero el rey de Portugal y después los reyes de Castilla o España. Entonces, ahí es donde entra pues el descubrimiento de América en 1492, pero también la llegada a la India de Vasco da Gama en 1497, y otra serie de viajes que van a permitir a los portugueses comerciar directamente con la India, rodeando África, y a los españoles comerciar directamente con América, un continente que no sabían que existía, y pues empezar a expandirse, ¿no? Esto genera pues mayor riqueza para las comunidades europeas, y comienza un proceso que sigue hasta el día de hoy,
el tema del consumo de productos lejanos o la redistribución económica, ¿no? Entonces, el primer producto globalizado o cuya cadena productiva se puede considerar globalizada en la historia actual sería pues el azúcar. Ahora algo que vemos como tan X, tan común, el azúcar es una especie, un producto caro, no es muy común en Europa, igual que otros muchos suplementos alimenticios, en especial especias como canela, clavo, pero el azúcar es muy rara en Europa y esto es porque no se produce caña de azúcar. Europa tiene pocos climas aptos para la producción de caña de azúcar. Los portugueses descubren que la caña de azúcar se puede cultivar a lo largo de la ruta africana que están ellos explorando y empiezan a sembrar caña de azúcar en varias islas africanas, en la costa de África, y después, cuando ven que es un tema económicamente redituable, o sea que la gente demanda el azúcar en Europa, pues comienzan a explotar también la mano de obra esclava y se aprovechan del comercio de esclavos que existe ya en África y comienzan a comprar o a secuestrar masivamente a personas de raza africana, raza negra, y los llevan a estas islas, a las plantaciones. Después ven que funciona, que a pesar del número elevado de muertes y la mala vida que le dan a los esclavos, deja un dividendo importante y este modelo se expande pues a otras colonias. Ya lo vamos a ver después en la historia colonial de Cuba, de todas las islas del Caribe, desde Cuba hasta Trinidad y Tobago, Puerto Rico, Haití, etcétera, hasta países como Venezuela, partes de Colombia, Brasil, que es muy fuerte, y en partes de México también se llegan a crear colonias o plantaciones con mano de obra esclava. Entonces, este es uno de los primeros productos globalizados en el sentido de que no se produce en Europa, lo producen los europeos fuera de Europa con mano de obra no europea y que además es mano de obra esclava. Es un producto 100% capitalista y que tiene este ciclo de producción distribuido en diferentes continentes, ¿no? Al final del siglo XVI, o sea, 100 años después de la llegada de Colón, para cerrar por hoy, tenemos la presencia de un mercado muy establecido en todo el Atlántico. Entonces tenemos la caña de azúcar que se produce en las islas y en especial ya en el Caribe y en Brasil, y de repente tenemos que la mano de obra pues se extrae de un continente que es África, el producto se siembra en otro continente que es América y se consume en otro continente que es Europa, sin hablar del tema del capital o del flujo de dinero que genera que la mayor parte va hacia Europa. Entonces es uno de los mejores ejemplos de este sistema global de producción, del que ahora todos somos parte en buena medida, porque consumimos cosas de otros países y inclusive habrá quienes trabajen en producir cosas que se van a otros países, ¿no? Por ejemplo, la gente que trabaja en la maquila, por ejemplo, Flextronics, Jabil, que son empresas no mexicanas y que estos materiales que ensamblan, muchos de ellos celulares, van a parar a otros países, ¿no? Y, sin embargo, pues se producen en México con una empresa no mexicana y acaban en otro país. La caña de azúcar es el primer producto realmente globalizado y con eso me quedo por hoy. Era nada más comenzar a ver estos conceptos y bueno, échenle un ojo al video y con este video y con otro que voy a subir posteriormente vamos a hacer una actividad para que lo tengan a la mano, por favor. Y bueno, estamos ahí en contacto. Hasta luego.